Bienvenidos a todos los que no he saludado. Daros por abrazados. Amén. Perdón, que se me ha ido esto. Amén. Pues dile al que tienes al lado, tú eres familia. Eres familia. Y en esta... Así. Un saludo también muy grande a los que estáis ahí detrás de las cámaras. También sentiros muy bienvenidos a la casa del Señor. Y nada, tengo que decir que esta semana yo estaba orando y como que no me venía ninguna revelación para compartir. Incluso le dije a Joaquín, por favor, comparte tú porque yo estoy en blanco, no sé. Y ayer el Señor, estando con Iris, el Señor me dio la palabra que creo que es la que necesitamos en esta tarde. Y yo quiero hablar en esta tarde, el tema, he puesto por título, En Cristo yo soy familia. Y todos sabemos, ¿no?, que la familia pues es la base en la sociedad, por lo menos antes lo era. Es tan importante, ¿no?, que el mismo Dios, para mandar a Jesús, para mandar al Salvador de este mundo, buscó ponerlo en una familia. Y lastimosamente hoy, pues cada vez tenemos menos claro el sentido familiar, ¿no? Parece que vivimos juntos, pero cada quien vive en su propio mundo, ¿no? Y me gustaría que viéramos la definición de familia. Según el diccionario, dice que una familia es un grupo de personas que están emparentadas entre sí por sangre, adopción o por adopción, que viven juntas o en lugares diferentes. ¿Vale? Entonces, para mí, lo triste es que no es que se ha perdido el concepto de la familia. Todo el mundo el concepto de la familia lo tiene claro. Lo que se ha perdido es el comportamiento de ser familia. Y esto es triste, ¿no? Porque desgraciadamente se ha perdido todos los valores, la ética que se apoyaban en la palabra de Dios. Y desgraciadamente pues vemos, ¿no?, cómo así va el mundo, ¿no? Y la obediencia a la palabra de Dios hace familias fuertes. Pero desgraciadamente también podemos ver que muchas cosas del mundo también han entrado a la iglesia. Y yo no quiero hablaros de la familia en sí, porque todos sabemos lo que es la familia, ¿no? Yo quiero hablaros de la familia que somos en Cristo, la familia que somos como iglesia, ¿vale? Porque la iglesia de Dios también es una familia. Y la definición que Jesús le da a la familia es otra, y lo vamos a leer en Mateo 12, 46-50, dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, Jesús, al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre.
Y en Lucas 8:21 dice: él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la palabra de Dios, los que oyen la palabra de Dios y la hacen. O sea, aquí vemos un concepto diferente de lo que es la familia en Cristo, ¿vale? Yo creo que la Iglesia debe ser un espejo donde la gente debe de mirarse, debe de ser la solución para los que están ahí fuera, debe de ser la familia en Cristo. Les tiene que recordar a los de ahí fuera, ¿no?, que están perdidos y que de dónde viene la fuente de la bendición para sus familias, que viene de Cristo, no viene de ningún otro sitio. Y vamos a ver 7 formas de crecer en la familia de Dios. Vamos a ver 7 formas de crecer en la Iglesia, como familia. Número 1 es fomentar la unidad. Número 2, apoyémonos en los momentos de dificultad. Número 3, mantener contacto. Número 4, integrar a los nuevos a la familia. Número 5, limar asperezas. Número 6, inculcar valores. Y número 7, amarnos a pesar de. Y quiero empezar con el número 1. Y todas estas palabras, el acrónimo de todas estas palabras, forma la palabra familia. Número 1, fomentar la unidad en la Iglesia. Vamos a ver qué dice la palabra. Efesios 4, 2 y 4. Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Y 1 Corintios 1:10 dice así: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Gloria a Dios. O sea, la unidad es la consecuencia también de estar no siempre de acuerdo, sino de ser obedientes a Dios. O sea, la unidad no quiere decir que todos seamos iguales, sino que honremos con nuestras diferencias, o sea, que honremos con cómo yo soy y cómo tú eres, y trabajemos juntos a pesar de esas diferencias. O sea, que podamos en unidad, cada uno con el carácter que Dios le ha dado, podamos trabajar juntos en un bien común, que es el hacer la voluntad de Dios. Tenemos que entender que Dios nos hizo a cada uno diferente. No podemos pretender que mi marido sea igual que yo, o que Pepita sea igual que yo, que Paco piense igual que yo, que Jimena sea un clon mío. No podemos pretenderlo, porque Dios nos ha hecho a cada uno único. O sea, Dios nos creó a cada uno y rompió el molde. O sea, nos hizo únicos. No podemos pretender que los demás piensen, actúen y hagan igual que hago yo, y que todo lo tengan que hacer como yo creo que se debe de hacer, porque gracias a Dios hay diferentes maneras de hacer las cosas, y la tuya puede ser tan buena como la mía. Entonces tenemos que aprender a eso, a entender que aunque tú lo hagas de otra manera, si el fin es el mismo, gloria a Dios, ¿vale? Entonces cada uno tiene diferentes funciones también en la Iglesia, cada uno tiene diferentes cosas, cada uno tiene diferentes dones que Dios le ha dado. Entonces tenemos que funcionar también cada uno en el don que Dios nos ha dado para
la familia que somos en la Iglesia. Otra cosa importante es que no rompamos los puentes que nos unen. O sea, que el que yo no piense en algunas cosas como piensa Elena, eso no sea una separación, sino que ella como piensa y yo como pienso, como ella tiene a Cristo, lo que nos une es Cristo, tenemos que trabajar las dos para la misma causa. ¿Vale? Hemos visto estos días atrás cómo ¿dónde era? Que se derribó un puente en México, un puente por el cual pasaba el tren. Habían dicho varias veces que ese tren desde el terremoto estaba un poco deteriorado, pero no se habían preocupado de arreglarlo. Y nosotros, como hijos de Dios, para que la familia en la fe funcione y podamos trabajar y ser efectivos, tenemos que guardarnos de reparar que nuestros puentes siempre estén reparados, siempre estén, ¿cómo se dice esto? Vigilados, o sea, que nos demos cuenta, pues aquí tengo una grieta con este hermano. Aquí necesito poner el amor de Dios, el perdón de Dios, lo que tenga que venir de parte de Dios para que esa grieta, lo que sea que trae flojedad a esa estructura que es el puente, sea sana y sea otra vez fortalecida. Entonces, que no dejemos, ¿no?, que los puentes se nos rompan, que estemos siempre trabajando en ellos. Segundo, apoyémonos en los momentos difíciles. Vamos a leer Gálatas 6, del 9 al 10. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Esto es muy importante. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice así: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. O sea, esto tiene que ser algo que tenemos que tener muy, muy claro. Estamos llamados a animarnos, a levantarnos, a cuidarnos los unos a los otros. Cuando la familia de David, todos sabemos, ¿no?, que el rey Saúl quería matar a David, lo perseguía. Llegó un momento que Saúl ya no podía más, porque a él lo vitoreaban y decían: Saúl mató a los 1000 y David a los 10.000, y ya estaba todo loco, ya no podía aguantar más la fama de David y lo quería matar, lo perseguía para matarlo de tal manera que David, para él fue un momento malo, un momento difícil, y se escondió en una cueva. Y me llama la atención porque cuando la familia de David se enteró de que Saúl quería matarlo, de que lo perseguía para matarlo, fueron los primeros en llegar a esa cueva para animarlo, para levantarlo, y entre ellos otros muchos que no estaban tampoco de acuerdo con cómo el rey Saúl lo estaba haciendo, y ahí ya empezaron a levantar el ejército de David, ¿vale? Y es verdad que a todos pues nos gusta mucho estar para las celebraciones. Ahora nos vamos a ir de boda y nos encanta estar en las celebraciones, nos encanta estar en las cosas buenas, a comer, me puedes llamar cuando quieras, todas esas cosas que nos encantan a todos, ¿no? Pero verdaderamente es en los momentos difíciles, es en los momentos en los que estamos pasando por dificultad, en los momentos por los que estamos pasando por escasez económica o de cualquier otra forma, es cuando estamos pasando por el dolor, por la pérdida, cuando uno verdaderamente necesita sentirse apoyado por sus hermanos. Porque para hacer fiesta todo está muy bien, pero incluso la palabra dice que es mejor
estar en el duelo que estar en la fiesta. Entonces, que tengamos esto en cuenta, ¿no? Que cuando vemos a nuestro hermano padecer, cuando vemos a nuestro hermano que está pasando por una situación difícil, que podamos acercarnos. A lo mejor no tienes la solución. A veces nos retraemos porque dices, ¿qué le voy a decir? ¿Qué puedo hacer? Si no puedo hacer nada, yo no puedo cambiar la situación. Pero un simple estoy aquí contigo, un simple voy a orar por esta situación, un simple abrazo, un simple no abrir la boca, pero decir aquí estoy para padecer contigo lo que haga falta, es lo que necesitamos muchas veces, más que venir a celebrar, porque celebrar está bien, pero lo mejor es lo otro. Se me ha ido esto. Gloria a Dios. Ya viene, ya viene. La tercera cosa es mantener contacto. Hemos pasado un tiempo muy raro, muy difícil con todo esto de la pandemia y mucha gente en las iglesias ha desaparecido. Y es triste, porque muchos han desaparecido porque han dejado de conectarse y otros muchos han desaparecido porque nadie se ha conectado con ellos. Y eso es triste. Entonces, hoy en día, gracias a Dios, una llamada telefónica, un WhatsApp, una reunión por Zoom, o sea, es tan importante y tan necesario, ¿no? Que no perdamos el contacto, porque somos iglesia, somos el cuerpo de Dios. O sea, dice la palabra, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Y gracias a Dios, yo doy muchas gracias a Dios por la tecnología, porque en todo este tiempo nos hemos congregado cada uno desde nuestras casas y ha sido una bendición, Entonces, que tengamos esto en cuenta, ¿no? Que debemos de ser constantes en el amor fraternal, porque estamos llamados a esto. En Proverbios 17 dice, en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. O sea, tenemos que amarnos en todo tiempo, tenemos que saber preocuparnos de saber cómo estás, cómo no estás, necesitas algo, porque a veces se van pasando los días y no sabemos. Hay gente que lo pasa mal aquí en la iglesia. Hay gente que se siente sola muchas veces aquí en la iglesia. Hay gente que necesita ¿cómo estás? Necesita anímate, vamos juntos. O sea, es súper importante, ¿no? Que no nos olvidemos de que tenemos que ser constantes en el amor fraternal. Primera de Juan 3:16, este versículo me encanta. Lo sabemos todos. Dice, y en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Tenemos que darnos, tenemos que ser hospedadores, tenemos que ser amigables, o sea, tenemos que poder decir, mi casa es tu casa, mi coche es tu coche, si necesitas algo, puedes venir. Yo le digo a Ana, no me llames, no me pidas permiso, puedes venir a mi casa siempre que quieras. O sea, yo creo que como hijos de Dios, por educación está bien que digamos, oye, estás, voy, pero debemos de tener esa libertad de poder decir, ven a mi casa, voy a tu casa, necesitas algo. O sea, creo, ¿no?, que como dice, que en esto se conoce el amor, en que Él puso su vida por nosotros y que también nosotros debemos de poner nuestras vidas, nuestro tiempo para con los demás, porque
a veces vivimos de una manera tan, ay, no tengo tiempo, ay, uy, ahora. Mira, yo lo reconozco, yo soy horrorosa para coger un teléfono y llamar. Me cuesta mucho. A mí me gusta ver a la gente con la que hablo. Yo hablar por teléfono no me gusta, pero reconozco que lo tengo que hacer. Y si no lo he hecho, pido perdón, porque es verdad que a lo mejor lo debería haber hecho más. Pero tenemos que tener esto claro, que tenemos que pelear por recordarnos a nosotros mismos que nos debemos como familia amor fraternal. Cuarto punto, integrar a los nuevos a la familia. Vamos a leer Éxodo 2, 16 al 24. Aquí habla de Moisés y de Jetro. Esto habla antes cuando Moisés mató al egipcio y salió huyendo al desierto, dice, y llegó a un pozo. Dice, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, como se diga, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Y ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? Porque habéis dejado a ese hombre allí en el pozo. Llamadle para que coma. Y Moisés convino en moral con aquel varón y él le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. O sea, no solamente que lo aceptó, sino que incluso llegó a ser el suegro. O sea, así debe de ser también en la iglesia. Como iglesia, como familia de Dios que somos, debemos de aceptar a todo el que viene a la iglesia, sin que nos importe su condición ni cómo viene. Lo que tenga que cambiar Dios, gracias, lo que tenga que cambiar Dios en esa persona, lo irá haciendo Dios poco a poco. Somos la familia de Dios y Él quiere que no hagamos acepción de personas. Jesús no hizo acepción de personas. Él te amó a ti y me amó a mí. Y yo no sé a ti, pero yo sé que amarme a mí es difícil. Yo no sé tú cómo serás, pero tú no me has visto en mis momentos malos. Y creo que el que más y el que menos no es ninguna perita en dulce. Y sin embargo, Jesús nos amó. Entonces tenemos que recibir con agrado a todo aquel que viene y puede pasar a ser parte de la familia de Dios. Es lo que haría Jesús. Yo a veces me pregunto, Señor, si me preguntara más veces qué es lo que tú harías en esta situación o en la otra situación, ¿cuántas veces menos me equivocaría en la vida? Y a veces deberíamos de tener esto en mente. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Jesús tocó a los leprosos. Jesús sanaba a los enfermos. O sea, a Jesús no lo echaba para atrás el que a alguien le oliese mal o el que tuviese una llaga en su carne. Y nosotros a veces ya cualquier cosa nos echa para atrás. Y te digo algo, no somos mejor que Jesús. Si Jesús lo hizo, nosotros también tenemos que estar dispuestos a hacerlo y amar aún a aquellos que cuando entran por esas puertas en unos principios son difíciles de amar. Quinto punto, tenemos que ser
muy, muy, muy listos en limar asperezas. No podemos dejar que las asperezas que cada uno tenemos, esas puntas que nos salen, chocan entre sí y sálgate las chispas. No, no. Tenemos que saber limar esas asperezas. Vamos a leer el Salmo 133. Todos aquí yo sé que lo conocéis, pero es lo que me ha parecido mejor para poder... Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿en qué? En la armonía. Muy bien. Es como el buen óleo sobre la cabeza, o sea, es como el aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Sión representa a la iglesia, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde envía el Señor bendición? ¿Dónde? ¿Dónde? Donde hay armonía, porque desgraciadamente a veces en la iglesia no hay armonía. Vemos iglesias que decimos, ¿qué pasa? ¿Por qué a lo mejor, por qué no crecemos? ¿Por qué estamos estancados? ¿Qué está pasando que esto no va hacia adelante? A lo mejor es que falta la armonía. A lo mejor es que no lo estamos haciendo bien, porque no nos ponemos en armonía con quien nos tenemos que poner y con quién nos tenemos que poner. O sea, es muy importante que como hijos de Dios aprendamos a limar esas asperezas. La iglesia tiene que ser un lugar de reposo. La iglesia tiene que ser como el balneario de Montalejos. O sea, o yo qué sé, es que yo no he ido a ningún balneario así súper guay. Pero, o sea, por lo que yo veo en la tele, ¿no? Esos balnearios con esos chorros, con esos albornoces tan blancos, esos masajes, ese relajamiento, esa olorcita que hará a, yo qué sé, a hierbas de estas que ponen para que la gente se relaje. O sea, la iglesia tiene que ser ese balneario donde tú y yo podamos venir y podamos disfrutar de esa armonía, de ese relajamiento, de ese bienestar. O sea, yo digo, madre mía, comparar a la iglesia con un balneario, pues sí. La verdad es que sí. ¿Vale? O sea, debemos entender esto, que aunque somos diferentes, pero que todos, desde Olga que está allí y así pasando por cada filial hasta llegar a mí, incluso los niños que están fuera, todos somos necesarios. Imprescindibles no somos ninguno, pero todos somos necesarios. O sea, no, al revés, todos somos, ¿cómo es? Que ya me he liado. Lo había dicho bien, gracias, Iván. O sea, somos todos necesarios. Yo te necesito porque tú complementas mi vida. Y déjame decirte que tú me necesitas porque yo también complemento la tuya. Entonces, tenemos que ser expertos en limar asperezas y, como dice el Salmo, buscar la armonía en Cristo. ¿Vale? Porque no es trabajo ni tuyo ni mío cambiar a nadie. Eso es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que obra en los corazones. Tú no puedes cambiar un corazón, pero el Espíritu Santo sí. Así que lo único que tenemos es que predisponernos a que los roces y las asperezas sean limadas en nuestras vidas. ¿Me estoy explicando? Perfectamente, cariño. Que os veo ahí como tan... Ay, pero se me ha ido. Esto me juega malas pasadas. Un momento, por favor. Es que esto de la tecnología, yo soy muy nueva.
Vale, pues como íbamos diciendo, el Espíritu Santo es el único que puede cambiar los corazones. Y en la familia de Dios, en la iglesia de Dios, no caben ni rencores, ni enojos, ni siquiera malos entendidos. Porque cuando yo tengo un malentendido, por ejemplo, con Elena, tenemos que tener la madurez, porque ya en el Espíritu Santo el Señor ya está obrando en nuestros corazones y tratando con nuestras vidas. Tenemos que tener la madurez de poder solucionar ese malentendido, para que ese malentendido no rompa los puentes que antes hablábamos, sino que los fortalezca, ¿vale? Entonces, tenemos que tener esto claro, que en un hijo de Dios, en la familia de Dios, no debe de darse. Desgraciadamente, lo vemos y se da, pero no debe de ser así. Dios tiene que tratar con cada uno de nosotros, porque esto no lo podemos permitir. Somos hijos de Dios, ¿vale? Y tenemos que dar ejemplo. Debemos de solucionar nuestros conflictos en amor. A eso estamos llamados. Con respeto. Sobre todo tenemos que poner perdón. Perdonar y que nos perdonen. O sea, tenemos que tener claro que estamos llamados a esto. Porque Cristo pasó por alto tus ofensas y las mías. Nadie en este mundo, desde Adán hasta nuestros tiempos, nadie, o sea, ni el más santo, no sé, yo qué sé, yo el más santo que conozco es mi marido, porque yo a veces digo, yo quiero ser igual que él. O sea, tenemos que tenerlo claro, ¿no? Que ninguno merece más que Cristo, ninguno. O sea, no hay excusa para quedarte con la ofensa, no hay excusa para quedarte con el rencor, no hay excusa, porque el Señor no lo hizo y Él es nuestro ejemplo a seguir. El punto 6. Cuando nos quedamos con estas cosas, déjame decirte, nos estamos creyendo que somos más dignos que Dios. O sea, nos estamos creyendo que somos más dignos que el mismo Jesús, porque si Jesús, que era Dios, no se quedó con la ofensa de nadie, sino que nos perdonó y puso el gozo de dar su vida en poder perdonarnos para que fuéramos salvos, nosotros no somos más que Él. Entonces tenemos que tener cuidado cuando nos mantenemos en las ofensas y en todas estas cosas que no vienen de Dios, que vienen de donde vienen, que ya sabemos quién es. El punto 6 es importante, tenemos que inculcar valores, o sea, tenemos que poner fundamento como iglesia. Nosotros venimos aquí, ¿a qué venimos aquí? A escuchar la palabra de Dios, pero tenemos que alimentarnos cada uno, también en nuestras casas, de la palabra de Dios, poner el fundamento de la palabra de Dios en nuestras vidas, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los 7 días de la semana, o sea, a todas 24 horas, los 7 días de la semana. Es que necesitamos poner ese fundamento. Vamos a leer 1 Corintios 3, 10 y 11. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, que miremos lo que edificamos los unos en los otros. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, que tenemos que conocer la palabra de Dios sí o sí, porque no podemos poner otro fundamento sobre nuestros hermanos, sobre la familia de la fe, sobre la familia en Cristo, que no sea el fundamento verdadero que es la palabra de Dios. O sea, yo no puedo coger y poner en Elena los fundamentos que a mí me parecen, porque los fundamentos que a mí me parecen
no son los fundamentos de Dios. Y eso no le va a traer bendición a su vida. ¿Me entendéis lo que quiero decir? O sea, que tenemos que ser amadores de la palabra, tenemos que ser no leedores, sino hacedores, para poder impartir la palabra en otros. Es importantísimo que tengamos esto claro, que tenemos que poner fundamento en nuestra vida para sobreedificar en la vida de los demás. Porque sin fundamento en tu vida cristiana no va a haber madurez. Si no hay fundamento, si no estás arraigado en la palabra, si no estás sobre la roca, cuando venga la ofensa, como no tienes fundamento, te vas a quedar en la ofensa. Y te vas a quedar en que me ha molestado, en que me ha dicho y no es lo que Dios quiere para nosotros. Al contrario, tenemos que alcanzar la madurez espiritual. Tenemos que cuidarnos de no ser tropiezo. Dice la palabra, hay de aquel por el que hace tropezar a uno de mis pequeñitos. Si tú ya estás maduro, que a lo mejor te crees que porque llevas ya 40 años en el Evangelio ya lo sabes todo, déjame decirte que estás engañado, tienes todavía mucho que aprender. Entonces tenemos que tener cuidado de no tropezar y de no ser tropiezo, sino hacedores de la palabra y edificar con eficacia, porque a eso nos ha llamado el Señor, y a edificar con el ejemplo. Mira, quizás nunca tú te puedes imaginar lo que puedes aportar a la vida de otras personas con tu forma de vivir. Mira, ayer, por eso vino esta palabra en mi corazón. Ayer salimos, Iris y Nara y yo salimos de tiendas a ver modelitos. Y cuando veníamos en el coche íbamos hablando de una persona que le había dicho a mi hija cómo ella había sido impactada por nuestra familia y el bien que le habíamos hecho a lo largo de los años de ver el testimonio que sin nosotros sin tan siquiera saberlo habíamos aportado a su vida, ¿no? Cómo lo habíamos juzgado, cómo habíamos dejado a nuestra hija ser amiga suya siempre, sin nunca decirle nada. O sea, y esto es algo que nosotros hemos vivido sin saberlo. Pero te das cuenta, ¿no?, de cómo es Dios, y de que si tú te mantienes en la palabra de Dios y procuras servirle y que los demás vean a qué Dios estás sirviendo, quizás tú no te enteres nunca como nosotros nos hemos enterado al cabo de 30 años. A lo mejor nunca lo vas a saber, pero vas a impactar vidas. Vamos a impactar vidas, y eso es lo importante, ¿no? Porque la gloria no es para ti, ni la gloria es para mí. La gloria es para Dios. Y la forma en que tú y yo vivimos tiene que ser una forma que dé gloria a Dios. Porque para eso hemos sido creados, para dar gloria a Dios. El séptimo punto, ya para terminar, tenemos que amarnos a pesar de. O sea, tenemos que amarnos sí o sí. Cristo nos amó y dio su vida por nosotros. Y estamos llamados a amarnos sí o sí. O sea, no estamos a decir, es que, mira, es que no me gusta, esta chica no me gusta. No. Escucha, no estás llamado a irte a vivir con la persona que no te gusta, pero estás llamado a bendecirlo. Estás llamado a no desearle mal. Estás llamado a orar por su vida para que se encuentre con el Señor y lo que no te gusta, cambie. A eso es a lo que estamos llamados. Vamos a leer en 1 de Juan 4, 11 y 12. Dice, amados, me encanta porque es que somos amados.
Si Dios nos ha amado así, de esa manera tan impresionante, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nos debemos amor unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. ¿Tú has visto a Dios? ¿Alguno aquí ha visto a Dios personalmente? Yo tampoco. Dice que nadie lo ha visto. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. O sea, nadie ha visto a Dios, pero el amor de Dios sí que se puede percibir. Lo hemos percibido nosotros a través de otras personas y otras personas lo van a percibir a través de ti. O sea, es muy importante que entendamos esto, que nos debemos amar los unos a los otros. En Efesios 5:2 dice, y andar, ¿en qué tenemos que andar? En amor, como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermano, el amor es una decisión. Tenemos que decidir ser ese olor fragante. Tenemos que decidir amar a nuestro prójimo. Cuanto ni menos tenemos que decidir amarnos entre nosotros, que somos la familia de Dios, que somos la familia en Cristo. Él nos amó, como he dicho antes, aun cuando éramos pecadores. Su misericordia nos alcanzó, o sea que Él tuvo misericordia de nosotros. Así que dispongámonos a amar de la misma manera que Él amó. Tenemos que creer los unos en los otros sin juzgarnos. Dios no te ha juzgado. A través de Jesús tú eres justificado y yo soy justificada. Entonces, no tenemos que amarnos sin juzgarnos. Seamos familia. Las personas que son individuales, que no quieren relación con nadie, son infelices. Seamos familia, porque en la familia hay gozo, en la familia hay protección, en la familia hay bendición, como hemos leído antes. Relaciónate con la familia de la fe, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Lo mejor que podemos hacer como familias individuales es venir a formar parte cada domingo de la familia de la fe. Cada domingo, o sea, yo en mi vida, la verdad, no me planteo pensar, el domingo que viene, ¿qué voy a hacer? No me lo planteo, porque sé lo que tengo que hacer. Y lo que tengo que hacer la prioridad es venir y congregarme con mis hermanos a dar gloria y honra a aquel que murió por mí. Esto no quiere decir que un domingo, por lo que sea, no puedes venir, no te vamos ni a condenar, ni te vamos a poner puntos negros, como a Paqui, que a veces le pongo algún punto negro. O sea, no, pero no lo tomemos por costumbre. El mayor bien que le podemos dar a nuestros hijos como familia es traernos a la casa del Señor, traernos a la iglesia, que desde bien niños, desde bien pequeños como Isabela, mamen que son cuerpo de Dios. Todos esos niños que están en la escuela dominical un día tendrán que tener un encuentro con el Señor, pero nosotros como padres tenemos la obligación de encaminarlos a que tengan ese encuentro. Y los que nos hemos encontrado en el camino con el Señor porque ha sido tan bueno y ha tenido tanta misericordia, debemos de ser agradecidos y estar cada día, cada domingo, si podemos y no hay ningún impedimento, dándole honra y gloria al Señor, juntos con mi iglesia. Tenemos que abrazar la visión de nuestra iglesia, la visión de tu casa, la visión de aquí. A ver si me acuerdo. La visión de esta casa es que tú y que yo crezcamos en el amor del Señor. O sea, encontremos quiénes somos
nuestra visión tiene que ser esa, que encontremos nuestro valor en el amor de Dios, en Cristo. Esa es la visión de la Iglesia. Ser un mismo corazón, o sea, tener el mismo corazón. Iván está en puertas abiertas, pero él no está solo en puertas abiertas, todos nosotros estamos en puertas abiertas con él. Todos tenemos que estar en lo que todos peleamos, en lo que todos luchamos, en lo que yo qué sé, es que no sé si me explico, me estáis entendiendo, o sea, que todos tenemos que tirar de este carro porque somos familia. Somos familia. El que tira del carro de la Iglesia es Cristo, está más claro que el agua, pero nosotros como miembros juntamente con Él tenemos que también tirar adelante. Tenemos que ser de un mismo corazón, luchar por el mismo interés, dando gloria a Dios, porque es la única forma que vamos a tener fruto. Yo lo creo así. De la única manera que vamos a poder alcanzar a los perdidos. Y quiero ya terminar diciéndoos pues que no nos conformemos. No nos conformemos. Acordaros del hijo mayor, el hijo pródigo. O sea, el hermano del hijo pródigo. Él estaba en la casa del padre, pero él no se sentía familia. Él estaba en la casa del padre esperando el día que pudiese cobrar la herencia del padre. En vez de disfrutar de la herencia del padre ya cada día. O sea, yo a mis hijos muchas veces les digo, os voy a desheredar. O sea, yo no tengo nada, tengo una casica y ya está. O sea, pero yo lo que tengo en mi casa es de mis hijos. Mis hijos vienen a mi casa y me dicen, mi hijo viene, mamá, ¿qué tienes bueno para que me lleve? Y yo digo, ¿este? La otra viene, mamá, me llevo agua, mamá, me llevo papel higiénico, mamá, me llevo mi nieta. Jo, mamá, esto es mercamama. O sea, lo que yo tengo en mi casa es de mis hijos. Y lo que Dios tiene en su casa es de sus hijos. Entonces, disfrutemos ya la herencia que Dios nos ha dado aquí en la tierra, como familia, como iglesia que somos. No esperemos a que cuando nos muramos el Señor venga, entonces nos la gocemos ahí en el cielo. Disfrutemos de lo que Dios nos ha dado, porque nos ha dado mucho. A veces miramos y decimos, ay esto, ay lo otro, y miramos lo que no tenemos en vez de lo que tenemos en la mano. Disfrutemos lo que tenemos, porque Dios nos ha dado mucho. Somos su pueblo, somos su iglesia, somos sus hijos. ¿Qué más podemos pedir? O sea, gocémonos y 4x4, sin tener que esperar a estar en el cielo. Disfrutémonos aquí. Debes de saberte y creerte, pero creértelo bien. O sea, no, ¿seré o no seré? No, créetelo. O sea, tú eres parte de la gran familia de Dios. Eres parte, porque Dios lo ha querido así. Dios lo ha querido así. Entonces, créetelo. Tienes todos los beneficios y lo más importante, y es que tienes todo el compromiso del Señor. Porque tú y yo podemos fallar, pero Él no falla. Él no falla, o sea, Cristo mismo es el Señor de la casa, es nuestro Padre y Él nos quiere bendecir como familia para que podamos salir ahí fuera y poder alcanzar a los que no lo conocen, porque están perdidos, están confundidos, están necesitados y muchos ni siquiera lo saben. Muchos ni siquiera saben que necesitan al Señor, se creen que están bien. Pero tenemos que tener claro que Dios es un Dios de familia. Dios es un Dios de familia. Él es un Dios que ama la familia y por eso creó la iglesia, para que seamos familia y podamos abrazar a todo aquel que entra a la iglesia y quiera ser familia. Así que como familia de Dios que sois, os bendigo, os doy las gracias,
por haber decidido en vuestros corazones ser familia del Señor y ser familia mía. Os amo, Iglesia, vamos a orar. Señor, te doy las gracias. Te doy las gracias en esta tarde, Padre, por cada uno de mis hermanos, Señor. Te doy las gracias por cada persona, Señor, aquí en esta tarde, por cada persona que está en su casa, Señor, escuchando esta palabra, Padre. Te ruego, Señor, que tú bendigas sus vidas, Señor. Padre, que quieran, Señor, y deseen, Señor, ser familia, Padre, ser iglesia, Señor. Padre, porque tú eres un Dios bueno, Señor. Tú eres un Padre que ama a sus hijos. Tú eres un Padre, Señor, Padre, que no condena, Señor, sino que nos levanta, Señor. Nos bendices, nos guardas, nos das la protección que necesitamos. Nos das el sustento que necesitamos, Padre. Gracias porque en ti estamos guardados en el hueco de tu mano, Dios. Padre, yo te doy gracias, Señor, por pertenecer a tu iglesia, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos amas, Señor, a cada uno, Señor, de una manera incondicional, Padre. Te ruego que bendigas a mis hermanos, Padre, que los llenes en este momento, Señor, con tu presencia, que los toques con tu brazo poderoso, Señor, que traigas sanidad, Señor, a aquellos que están enfermos, Padre, que traigas libertad, Señor, a aquellos que están oprimidos por cualquier cosa, Padre. Gracias, Señor, gracias porque nos has llamado a ser tus hijos, a ser tu familia. Te bendecimos, te honramos, Señor, y te damos las gracias con nuestras vidas. Ayúdanos a hacer tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias. Gracias, Iglesia. Señor os bendiga. Nos vemos la semana que viene.